Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22:1-2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Sabemos que bendecirá. Libro de Saúl. ¿Cómo hago para que este deje de perseguirme? ¿Cómo puedo hacer para, en vez de que él me mate a mí, matarlo yo a él? Es lo que pensaba de cuándo me presentaré delante de mi Dios. Pero cuando somos nosotros que se levanta una dificultad, un problema, lo último que está en nuestra mente es la fidelidad de Dios. Eso es lo último que ocupa nuestra mente muchas veces, si es que lo ocupa en algún momento. Especialmente si es una dificultad con algún hermano. Amén. Lo último en nuestra mente no es, ¿me entiendes?, Dios, sino el problema con el hermano. ¿Cómo me voy a defender? ¿Cómo me voy a desquitar? ¿Cómo vamos a hacer? Pero en el momento, imagínense, en el momento que David puso su mente en otra cosa, puso su pensamiento en otra cosa, amén, también vemos, amén, lo que aconteció. Tal vez veo la situación, amén, adversa que vino a su vida y a su familia, porque le dio cabida a un pensamiento adverso, distinto, ajeno a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, hemos estado en situaciones, y muchos de ustedes están en situaciones ahora mismo por lo mismo, porque le dieron cabida a un pensamiento ajeno a la voluntad de Dios, y ahora usted está cosechando el fruto de ese pensamiento. Ahora usted está deleitándose con los frutos que ese pensamiento ha producido en su vida, y ahora está buscando culpables a quien culpar. No le digo, Dios es justo, hermano. El hombre dice, segará, dice, lo que sembrare. Ahora la pregunta está aquí: ¿qué estamos sembrando usted y yo? ¿Está sembrando buen fruto? ¿Está sembrando algo que usted un día planea sentarse a deleitarse en él, comiéndoselo? ¿O está sembrando algo que, no, esto no es para mí? Porque así somos. Así somos. Nosotros queremos los frutos más dulces, pero le damos a los hermanos y a los amigos lo más amargo, lo que nosotros no comeríamos. Nuestros pensamientos nos dan dirección. La manera que usted y yo pensamos van a dar dirección hacia donde usted y yo caminamos. Isaías 65:2. Extendíse mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual dice anda por camino, dice no bueno, en pos de sus pensamientos. Oiga bien, extendíse mis manos. Mira, hermano, cómo Dios constantemente, así como ahorita mismo Dios está lidiando con cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, diciéndonos: necesitas cambiar tu manera de pensar, necesitas cambiar tu manera de pensar, necesitas cambiar lo que estás viendo, necesitas cambiar lo que estás escuchando. También Dios, amén, igual con este pueblo, amén, dice: extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde. El que él dice anda por camino, dice no bueno, dice en pos de sus pensamientos. Es como cuando nosotros vamos a hacer algo, amén, y el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice: mira, eso está malo. Y nosotros de igual manera lo hacemos. De igual manera lo hacemos. Y cuando cosechamos la consecuencia de la situación, ay Señor, ¿dónde está tu misericordia? Ay Señor, ¿dónde está tu favor? Porque era lo que pasaba con el pueblo de Israel, hermano. Usted y yo necesitamos aprender de este pueblo. Necesitamos usted y yo aprender, amén, que el Señor cuando nos habla porque nos quiere evitar una situación adversa. El Señor no nos está diciendo en este día, hermano, que usted y yo necesitamos analizar en la manera que usted y yo ocupamos nuestra mente, simplemente porque Él no tiene otra cosa de qué hablar. Amén. Porque nos está diciendo, hermano, que usted y yo vamos a cosechar aquello en lo que usted y yo estamos deleitándonos. Vamos a cosechar.
Mateo 15, verso 19. Dice, porque del corazón, dice, están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? El corazón. ¿Recuerda lo que decía Proverbio 23:7? Porque tal cual es el hombre, dice, en su corazón, dice, tal cual piensa el hombre en su corazón, tal es él. Amén. Miren lo que dice el Señor. Porque del corazón, dice. Amén. Todo este tipo de situaciones, todos estos pensamientos, hermano, amén, salen de ahí y empieza a darle vuelta. Empieza a darle vuelta a estas situaciones. Empieza a darle vuelta, empieza a meditar en ellos. ¿Hasta qué? Hasta que termina haciéndolo. Jesucristo le decía, ¿por qué pensáis en vuestro corazón? Dice, de esa manera. ¿Por qué dice, pensáis, dice, matarme? Y eso era lo que ocupaba la mente de esta gente. Eso era lo único que ocupaba la mente. Ha habido momentos, hermano, que un pensamiento se adueña de nuestra mente. Y que usted y yo sabemos que ese pensamiento no es agradable a Dios, pero se ha arraigado en nuestra mente. Y muchas veces es porque usted y yo lo hemos continuado alimentando. Y muchas veces no podemos de pensar en aquello, porque muchas veces no queremos retirarnos de aquel lugar que está alimentando ese pensamiento. Y continuamos ahí y decimos, ¿y por qué no puedo dejar de pensar? En una ocasión, se le acercó este varón a su pastor después del servicio. Se le acercó y le dijo, pastor, tengo una pregunta, tengo una inquietud en mi vida. El pastor le dijo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Le dijo, yo no puedo dejar de pensar. Dice, no puedo dejar de pensar, dice, pensamientos lujuriosos. Todo el tiempo lo que ando pensando es en pensamientos lujuriosos. Todo el tiempo, o sea, ve una mujer y pensamientos. El pastor, la primera pregunta del pastor fue, ¿qué tipo de programas tú ves? ¿Qué tipo de literatura tú lees? Y a lo que el hombre contestó, no, pues el libro el magazine que más leo yo es Playboy. Y el pastor le dijo, pues muchacho, ¿y cómo quieres tener otro tipo de pensamientos si lo que estás alimentándote es con eso todo el tiempo? Hermano, también usted y yo, aquello que ocupe todo el tiempo de nuestra vida, eso es lo que se va a anidar en nuestra mente. No se equivoque. ¿Usted cree que, o sea, estando 20 horas enfrente de un televisor, enfrente de algo, o hablando cosas que no edifican, los va a ahorrar con 2 minutos de oración? Amén. O sea, seamos sinceros, seamos honestos en esa área, hermano. Usted y yo necesitamos, amén, ver lo que el apóstol nos está diciendo. En todo lo bueno, si hay algo digno, si hay algo digno de alabanza, si hay algo honesto, dicen eso pensar. Eso indica, hermano, que usted y yo estamos llamados a evitar todo tipo de pensamientos ajenos a la palabra de Dios. Todo tipo de pensamientos ajenos a la palabra de Dios. Es importante, hermano, que usted y yo cuidemos lo que pensamos. La Biblia nos da cantidades de ejemplos, hermano, de personas, amén, que no tuvieron cuidado, lo que permitían entrar en su mente y pagaron las consecuencias de ello. La Escritura es clara y nos dice que lo que está escrito, dice, es para su beneficio y el mío. Dice, para los que hemos alcanzado, dice, los últimos tiempos, para usted y para mí, lo que está escrito, dice, para nuestro beneficio. Para que usted y yo aprendamos de ellos. Para que usted aprendamos de los fracasos de ellos. Para que usted aprendamos cómo ellos tuvieron las victorias que tuvieron sobre las dificultades y adversidades tan grandes que muchas veces enfrentaron. Para que usted aprendamos por qué, estando en un momento tan firme en sus vidas, fracasaron de la manera que fracasaron. Debemos aprender de ellos. ¿Por qué debemos cuidar nuestros pensamientos? Los pensamientos crean imágenes. Las imágenes producen deseos. Los deseos influyen en nuestro temperamento y voluntad. La voluntad terminará en una acción. Por eso usted y yo debemos cuidar nuestros pensamientos. Amén. Y Pablo nos dice a usted y a mí qué tipo de pensamientos usted y yo debemos tener. ¿Qué tipo de pensamientos? Vaya conmigo de regreso al verso 8. Amén. Y lo vamos a leer, hermano, hasta que sea parte de nosotros. Y hasta que se convierta en un filtro en nuestra vida este pasaje.
Hasta que cuando nosotros podamos ya como una segunda naturaleza en nosotros, cuando viene un pensamiento, podamos decir, este pensamiento no es bueno, este pensamiento no es honesto, este pensamiento no es justo, yo no lo puedo recibir. Amén. Ese es el tipo de pensamiento. Por eso Pablo nos dice, hermano, porque Pablo mismo luchaba con este tipo de situaciones. Pablo nunca pretendió, como usted y yo muchas veces pretendemos, ser santos. Pablo en ningún momento pretendió, como muchos de nosotros pensamos que somos ya, como dice, que andamos a 2 pulgadas del piso. No, que solo nos faltan las alas. Pablo en ningún momento, él mismo dijo, no pretendo, dice, ya haberlo alcanzado. Dice, yo no pretendo, dice, haber alcanzado, dice, pero una cosa hago. Me olvido lo que está atrás, dice, y prosigo, dice, al blanco, dice, al llamamiento del Señor. Entendamos eso, hermanos. Si un hombre como Pablo, amén, que Dios lo usó de una manera maravillosa, una manera poderosa, tenía estas luchas, ¿cuánto más usted y yo, mi amado hermano? Un hombre como Pablo, hermano, que ese hombre, como dicen, la vida de él era predicar y orar. Tenía estas luchas en su mente. ¿Cuándo más usted y yo, que muchas veces somos, como dicen, faltos en la oración? Oramos cuando venimos a la iglesia nada más. Oramos cuando nos presentan la comida. Amén. Imagínense. ¿Cuándo más nosotros, hermanos? Necesitamos tener eso allí. Necesitamos estar presentes siempre de eso, de que nosotros debemos cuidar lo que entra allí. Usted debe cuidar lo que entra en su mente, hermano. Eso usted debe cuidarlo de una manera, como dice, guardarlo como guarda un tesoro. Usted debe cuidarlo como guarda de lo más valioso. ¿Usted cree que Judas de la noche a la mañana dijo, se levantó un día y dijo, hoy tengo como ganas de entregar a Jesucristo? No sé, me amanecí con unas ganas terribles de entregarlo, no sé. Muchas veces, algunos hermanos piensan que así fue. Él venía en ese pensamiento, venía dándole vuelta. Y la Escritura dice que él buscaba oportunidad. Y ese es el detalle, hermano. Cuando hay un pensamiento en nuestra mente, nosotros buscamos oportunidad. Hay personas aquí en medio nuestro que andan buscando una oportunidad para hacer algo contra alguien. Y están esperándola. Y Dios en su misericordia te está diciendo hoy, mira, piensa lo que estás haciendo. Dios en su misericordia te está diciendo hoy, mira, ten cuidado de lo que estás pensando. Ten cuidado de lo que le estás dando cabida en tu mente. Porque vas a comer de ese fruto y no te va a gustar. No te va a gustar. Amén. Deliberadamente, mi amado hermano, usted y yo debemos pensar en evitar, oiga bien, usted y yo debemos pensar en evitar pensamientos erróneos. Imagínense. Deliberadamente usted y yo debemos, dice, pensar en evitar pensamientos inadecuados. Usted dice, no, hoy voy a guardar mi mente, hoy no voy a andar pensando y voy a evitar cualquier cosa que pueda sugerir un pensamiento adverso. Voy a evitar cualquier conversación que pueda sugerir un pensamiento que no vaya a agradar a Dios. Voy a evitar, usted deliberadamente. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. ¿Lo tiene? Dice, en mi corazón, dice, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado, dice, tus dichos. Ahí la importancia, mi amado hermano, de que usted y yo le dediquemos tiempo a la Escritura, a la Biblia, la palabra de Dios. Porque ese hermano, ¿verdad? Que en el momento cuando viene la situación, es en el momento que el Espíritu Santo nos va a traer a memoria y nos va a decir, mira, ¿qué pasa? Reprende eso, apártate de eso, cállate. Amén. Cuando nosotros, dice, deliberadamente, dice, ponemos en nuestro corazón la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Cuando deliberadamente nosotros, especialmente, hermano, usted y yo sabemos de, como dicen, de qué pie cogíamos. Usted y yo sabemos muy bien, como dicen, de qué pie cogíamos. Ustedes sabemos las situaciones en las cuales usted y yo debemos evitar. Amén. Hay situaciones que usted y yo sabemos de que
en esta situación yo no me debo de poner. Porque el día que yo me ponga en una situación así, ese día, como dice, me la rompo en gajos. O sea, me descalabro. Y hay hermanos que saben que hay situaciones que ellos no dominan e insisten en ponerse en ellas. Veamos, hay personas que son, como dicen, bien comunicadores. Bien comunicadores y todo el tiempo andan buscando. Y todo el tiempo andan metidos en problemas porque andan siempre, como dicen, siempre le agregan un poquito más a lo que se dijo. Ay, también dijo esto. No lo dijo en esas palabras, pero eso es lo que quiso decir. Yo simplemente estoy traduciéndolo más o menos. O sea, hermano, debemos ser honestos. Hay situaciones que usted y yo debemos evitar y debemos, amén, usted y yo poner en nuestro corazón, amén, pasajes bíblicos, palabra de Dios en nuestra vida, amén, que cuando esas situaciones se presentan, vengan a memoria y nos digan, mira, ¿sabes qué? Apártate de aquí, no te quedes allí. Pensar en cosas, dice, con el anhelo de conseguirlas. Pensar en cosas con el anhelo de conseguirlas. Pablo dijo, una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y prosigo al blanco. Su pensamiento estaba bien clavado en una cosa, y esto era agradar a Dios, agradar a su Señor, agradar a aquel que lo había llamado. Entonces yo me olvido de lo que está atrás. Una cosa hago, una cosa ocupa mi mente. Amén. Y él dice, el blanco, al supremo llamamiento, a lo que me llamó el Señor. A usted y a mí el Señor nos ha llamado a algo específico también. Y usted debemos ocuparnos en eso. Nuestra mente debe ocuparse en eso. Miren lo que dice este escritor. Con el cultivo y entrenamiento, dice, de nuestra manera de pensar, podemos esperar, dice, un crecimiento en la gracia de Dios. Con el cultivo y el entrenamiento de nuestra manera de pensar, dice, debemos o podemos esperar un crecimiento en la gracia de Dios, y con la negligencia de esta debemos también esperar un decaimiento en nuestra piedad y por lo tanto nuestra fe. Amén. Imagínense, hermano. O sea, la manera que usted y yo pensamos va a tener efectos, ya sea positivos o ya sea negativos. Créame, hermano, que si usted y yo los pensamientos que anidamos son pensamientos contrarios a la palabra de Dios, no crea que un día usted y yo vamos a ir a ponerle la mano a un enfermo y se va a sanar. Posiblemente se le muera, bien, y se enferme usted. No, es que esa es la realidad. Hay personas, hermano, que no entienden esto, no entienden las consecuencias de esto. Hay personas, amén, que ignoran la realidad de la manera que nosotros pensamos, hermano. Y le voy a decir algo muy curioso, que la manera que nosotros pensamos se refleja en cómo nosotros nos comportamos. ¿Sabe usted eso? La manera que usted y yo pensamos se refleja en cómo usted y yo nos comportamos. Jesucristo dijo que él era ¿qué? Manso. Manso, dice, de corazón. Él era manso. Y se reflejaba en su comportamiento. Jesucristo dijo que él había venido a hacer la voluntad del Padre. Y se reflejaba en su comportamiento, lo que él hacía, lo que él decía, lo que él hablaba. Ahora, preguntémonos usted y yo con honestidad, ¿verdaderamente lo que yo hago refleja lo que yo digo? Pregúntese, ¿verdaderamente lo que yo hablo refleja lo que yo digo o lo que yo hago? Porque muchas veces hablamos bonito, pero vivimos bien feo. Amén. A veces muchas veces hablamos bien bonito, pero vivimos bien feo. Los pensamientos tienen poder de transformación. Dígale a que está a su lado. Dígale, los pensamientos tienen poder para transformar. Dígale. Y si no lo cree, vea lo que pasó con Judas. Él fue uno de los que cuando venía gozoso, dije, ¿por qué? Sanaron enfermos, liberaron endemoniados. De los que venían dando reporte de las maravillas de Dios, él era uno. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Amén. Cuando empezamos a pensar, oiga bien,
Cuando empezamos a pensar que somos más que los demás, comenzamos a comportarnos como tal. Amén. Pero al hacer tal cosa estamos ignorando lo que la Biblia enseña acerca de este punto. Oiga bien, dice que la Escritura nos enseña y nos exhorta, dice, a pensar de los demás como mayores que nosotros mismos. Pero nosotros pensamos que nosotros somos mayores que los demás. Yo siempre voy a pensar que yo soy mayor que aquel y que el otro. Pero la Biblia nos dice que usted y yo debemos de pensar al contrario, que usted y yo debemos de pensar, dice, que los demás como mayores a nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas, amén, que con gusto harían cosas al pastor sin cuestionarlo, ¿sí o no? Pero para otras personas aquí, ¿quién es él? ¿Quién se cree? ¿Yo por qué le voy a hacer eso a él? ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo le llama la Biblia a eso? La Biblia le llama pecado a eso. Acepción de persona. Dios le llama pecado. Llámelo como usted quiera llamarle. Póngale el nombre que usted quiera ponerle. La Biblia lo llama pecado. Y eso desagrada a Dios. Usted y yo estamos llamados a atender de la misma manera que nos comportamos y respetamos al varón que Dios ha puesto en esta casa. También tenemos que respetar al hermano y a la hermana, al niño y a la niña. De la misma manera que usted y yo tenemos en estima al hombre que Dios ha puesto al frente de esta casa, también tenemos que tener en alta estima a todos aquellos hermanos que Dios trae por esa puerta, porque por ellos también pagó Jesucristo. También por ellos pagó la sangre. También por ellos murió en el Calvario. Miren lo que dice Filipenses 2:3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice, con humildad, dice, estimando cada uno a los demás, ¿como qué? Como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda ni vanagloria. O sea, que usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. No debemos hacer nada simplemente para que la gente diga: ah, qué bueno es el hermano. Qué bien el hermano es buena onda el hermano. El hermano es calidad, el hermano. Si no, dice que debemos hacerlo, dice, para la gloria de Dios. Y dándole también honra y estimando a las personas como mayores. ¿Cuántos aquí? A ver, vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos aquí alguna vez han llegado al trabajo y han insultado al jefe? ¿Nadie lo ha hecho? Nunca. No son tan valientes ustedes entonces. ¿Por qué? Si una persona como usted y como yo es igual a usted, su jefe. Lo votan ni Henry. Amén. Vean, o sea, esta persona la tenemos, como dice, la tenemos alta estima por la posición que ostentan. Pero la palabra nos dice que usted y yo no, aquí en la congregación con los hermanos, usted y yo no debemos estimar a la gente no por la posición que ostentan, sino por quién fue que pagó el precio por ellos. Y nuestra manera de pensar, hermano, nuestra manera de pensar de estas personas se manifiesta en la manera que nosotros los tratamos a ellos. La manera que yo pienso de una persona se manifestará en cómo yo trato a esa persona. Si yo tengo en alta estima a una persona, la voy a tratar como yo lo tengo en mi mente. Como una persona, amén, de valor, como una persona, como un hijo de Dios, como un redimido, como una persona por la cual también Jesucristo pagó el precio. Y lo voy a tratar de esa manera. Pero cuando en mi mente esa persona está aquí, allá, lo voy a ver así también. Voy a ver así, como, no, este no vale lo que yo valgo. Por mí el Señor tuvo que morir 2 veces, por él solo una. No, imagínense qué feo suena eso, ¿eh? Imagínense que Cristo murió 2 veces por alguien. Aquello, hermano, en lo que constantemente meditamos nos volveremos eventualmente. Entre más pensamos en ello, más espacio ocupará nuestro corazón. Y una vez arraigado en el corazón, lo único que faltará es llevarlo a cabo, llevarlo a cumplimiento. Amén. Entre más le damos cabida, Isaías capítulo 14 nos da un ejemplo vívido de este punto que yo le acabo de decir, de lo que usted y yo pensamos, en la manera que nos comportamos. Cuando usted y yo pensamos que usted y yo somos más que los demás,
vamos a tratar a los demás como menos. Vamos a menospreciar a todo el mundo. ¿Yeah? Vamos a menospreciar a los hermanos. Isaías capítulo 14, verso 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Imagínense lo que él en su corazón. Jesucristo en varias ocasiones le decía a los discípulos, le decía a los fariseos, le decía a los saduceos, le decía a las multitudes: ¿por qué pensáis así en vuestro corazón? Juan 2 dice que no había necesidad que la gente le dijera a Jesucristo de la situación de las personas, porque él mismo conocía el corazón de las personas. Él mismo conoce, hermano, lo que se anida en su corazón y el mío. Él mismo conoce en este mismo instante qué es lo que ocupa nuestra mente en este preciso momento. Él sabe. La escritura es clara, dice que usted y yo estamos, dice, desnudos delante de su presencia. No podemos esconder absolutamente nada. Satanás decía en su corazón: no, yo merezco más. Mírame, soy el más bello, el ángel más bello que creados. No hay como yo merezco más. ¿Alguna vez se ha apoderado un pensamiento así? De que usted dice: no, yo merezco más que el hermano, que la hermana. Señor, ¿qué pasa? Porque a él sí, a mí no, y a aquel sí. Porque muchas veces, o sea, mira la escritura, hermano. La Biblia nos manda, dice, a pensar de nosotros mismos de una manera, dice, con cordura. Con cordura. No es que vamos a estar diciendo: yo no valgo nada, yo soy una basura, yo casi valgo menos que nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, dice, que seamos, dice, que tengamos cordura al pensar de nosotros mismos. Que no, dice, no menospreciemos a las personas para ponernos nosotros por encima de ellos, porque eso nos hace sentir mejor, porque eso nos hace sentir bien. Eso es lo que decía él. En otras palabras, yo merezco mucho más que esto. Yo soy mejor que todos los demás. Yo merezco estar allí a la par de Dios. Yo merezco estar así, tal vez no a la misma altura de Dios, pero así a la par. Tal vez un escalón menos ahí, pero ahí. Muchas veces, hermano, aunque tal vez no lo digamos con las palabras, pero nuestras acciones lo dicen. Aunque nuestras palabras no digan: yo merezco más, nuestras acciones lo dicen. Hermano, a ver, mire, le voy a decir aquí, estamos en familia. ¿Okay? Estamos en familia. A veces abajo, cuando está la comida abajo, las caras que hacen algunos hermanos. Las caras que hacen algunos hermanos cuando la comida da tristeza, brother. Y tal vez el hermano o la hermana que cocinó se esmeró en hacer la comida y que le hagan una cara de desprecio. No, yo no como eso. ¿Qué le pasa? ¿Qué cree? Aunque, como le digo, aunque no lo diga con palabras, sus acciones se manifiestan. El árbol se conoce por el fruto que da. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.